representaba a Dios Padre. Dios Padre. ¿Sí? A Yahvé, al grande, al eterno. El segundo pan, el que está aquí en medio, representaba al Hijo, al Yeshua bendito. Y el tercer pan, al Espíritu Santo. O sea que en estos tres panes estaba representado el Dios Trino: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero hay una particularidad que nosotros tenemos que entender. Este primer pan que representaba al Padre, este primer pan era con una textura totalmente lisa. ¿Sí? El pan era hecho redondito, pero liso, bien lisito. Y el pan que representaba el Espíritu Santo, que estaba por acá, era de igual manera, bien formadito, lisito. Pero, hermanos amados, este pan que representaba al Hijo, mire usted la tipología, por eso digo los cumplimientos de la ley, lo que era sombra, en esos tiempos se evidenció, se hizo claro. Este pan que representaba al Hijo era un pan que lo hacían, lo cogían, lo rayaban, antes de cocerlo, le arrancaban pedacitos, lo deformaban. Era un pan rugoso, feo totalmente, horrible. Y este representaba a Yeshua bendito, el sacrificio de Cristo. Y hasta el día de hoy los judíos ponen estos tres panes sobre la mesa. Pero sin embargo, tienen una quinta copa esperando que Elías venga a anunciarles que ya viene el Mesías. Y aún no entienden que aquí está representado el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Yo no sé si cuando hacen ese segundo pan ellos no se preguntan ¿por qué hacemos este pan así medio feo? Pero eso representa al mismo Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahora vamos a ver a Isaías, porque esto no puede quedar solo en palabrería, ¿no? Hay que unificarlo, acorde a la palabra del Señor. Mire lo que dice la Escritura en Isaías 52:14. Dice la palabra del Señor, hablando del sufrimiento del Hijo o del siervo de Jehová. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue. ¿Tú tienes la cita todavía? Isaías 52:14. Lean por favor, hermano. Contate la palabra del Señor. Isaías 52:14. ¿Cómo se asombraron de ti muchos? De tal manera fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Mire, aquí hablando del siervo de Jehová, esta es una palabra profética que ya se estaba dando, ¿verdad?, acerca del Mesías, que iba a ser desfigurado. Ahora vamos a Isaías 53, versos 5. Mire lo que dice la palabra. Bien. Diga. ¿Puedo interrumpir un Sí, pastor. La libertad. 52. No, quiero leer el 52, 14 y 15 que leíste. Pero en la traducción que tengo acá me impactó mucho. Perdón. Dice, pero muchos se maravillarán al verlo. Si aún las naciones lejanas y sus reyes en su presencia estarán estupefactos y mudos, pero comprenderán y verán que lo que jamás se les había dicho. Verán a mi siervo azotado y ensangrentado, tan desfigurado que sería difícil tomar por una persona a quien allí comparecía. Así purificará él a muchas naciones. Aleluya. ¡Wow! Ya no hay nada más que agregar. Ese está en español. Impresionante. La mía está como en chino, pues está en español. Entonces, mire, profetizado. Y lo que quiero que vean a la luz de la tradición judía, cómo está representado y se cumplió. Y Jesús
de los 3 panes, cogió el pan de en medio y lo partió. Él sabía que ese pan no representaba a él. De los 3 panes cogió él ese pan desfigurado y ese fue el que partió. Ahora veamos en Isaías 53:5. Vamos a ver cómo está la traducción del Pastor Julio. Isaías 53:5. Pero él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados. Gloria al Señor. Gloria a Jesús. Vamos a ver qué dice mi traducción. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Entonces mire, amado hermano, cómo está profetizado el Cristo bendito en la cena. Y nosotros tomando la cena tan indignamente. Y no tenemos excusa para decir, es que, Señor, yo no sabía. Me tomé la cena porque... Y de pronto podemos juzgarlo al Señor y decir, Señor, es muy duro porque ¿cómo va a creer que nos va a matar, nos va a debilitar, vamos a andar enfermos por simplemente comernos un pedacito de pan y una copita de vino? Pues es que no es así. Y si Dios nos da esta palabra, hermanos, es para corregir caminos. Amén. Imagínense lo que representa Cristo. Cristo nos dejó todo a nosotros, nos mostró, nos enseñó. Ahora mire lo que dice en 1 Pedro 2:24. Gloria al Señor Jesús. ¿Qué dice Pedrito? 2:24. Después de haber sido procesado y lleno del Espíritu, dice, hablando del Señor Jesús, él dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuyas heridas fuisteis sanados. O sea, Pedro lo que hace en el Nuevo Testamento, ratificar, ¿verdad?, lo que fue profetizado. Y ratifica que Él le entregó su cuerpo en la cruz, ¿verdad? Y llevó todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que nosotros seamos sanados. Y sanados significa salvos, limpios de toda maldad. Entonces, miren cómo todo se va cumpliendo. Ahora, lo precioso de esto, hermano, es que ahora podemos entender el Calvario de Jesús, que no empezó camino al Calvario, sino desde la misma mesa. Cuando Él tomó el pan y tomó este pan rugoso, ¿verdad? Este pan deformado, desfigurado, que tipificaba a su cuerpo, que iba a ser molido en la cruz. Amén. Ahora, mire, hay algo muy importante que yo les quiero comentar. Esto tiene simbologías espirituales, muchas simbologías, pero vamos a tomar unas cuantitas. Jesús, este pan que descendió del cielo, el pan es un pan de gracia y de misericordia, expresa el amor de Dios a los hombres. Ya vimos Éxodo 16, 4, 5. ¿Qué pasó? El Señor dijo, yo les voy a dar de comer pan. Y descendió, ¿verdad?, la semilla. El Señor le dijo, este es el pan, solo muérdalo ni hagan. Y sabe que era el pan más rico de la historia. Dice que sabía, ¿a qué sabía? ¿No? ¿A qué sabía? A hornada, no, tampoco. ¿A qué sabía? A miel. Eso. Hojuelas con miel. Oye, eso era ¿cómo se llama? Un cereal, pero riquísimo. ¿Y qué cornflakes? ¿Qué cornflakes? Este pan es el pan del cielo, era algo tan sabroso, pero ellos dijeron, ¿qué es esto? Y lo dejaron con, ¿qué es esto? Y el Señor, yo les doy pan del cielo. Yo no es que les mando pan. Verso 4, Él nos dio pan del cielo. Estamos hablando de 16, Éxodo 16, ¿no? Verso 4 nos dio pan del cielo. En el verso 13, 14, 15
lo vemos a la luz de la palabra de Dios, que el pueblo le llama y lo deja establecido como, ¿qué es esto? Les repito, Éxodo 16. ¿Ya? En el verso 4, el Señor dice que les da pan del cielo. En el verso 13, 14 y 15, vemos y podemos comprobar que el pueblo lo llamó, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Maná, ¿qué es esto? Y en el verso 31, está donde el pueblo de Israel dice que lo llamó así radicalmente, ¿qué es esto? Y ahí vemos también que dice que el maná tenía un sabor a hojuelas con miel. Qué delicia, ¿no? Qué delicia. Solo ese pueblo tuvo la oportunidad de saborear ese maná, porque cuando ya entraron a tierra prometida cesó el pan automáticamente. Dios le dio de comer al pueblo de Israel pan del cielo, la comida de los ángeles. ¿Ustedes sabían eso? Amén. Ese pan está en los cielos. Según el salmista, por favor veamos Salmo 78 del 23 al 25. El 23. 78. Salmo 78, verso 23 al 25. Dice la escritura, Salmo 78 del 23 al 25. Leemos, dice la escritura, sin embargo mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen y les dio trigo del cielo. Pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Entonces, ¿de a dónde vino ese pan? Pan del cielo, la comida de los mismos ángeles del Señor. El Señor le compartió a su pueblo. Por eso es que ese pan también era tan celoso, ¿verdad? ¿Qué le dijo el Señor? Cojan su ración para que coman un día nada más y no guarden. Y cuando lo guardaron, ¿qué pasó? Se llenó de gusano. Que nunca falta un guayaco, ¿sí o no? Voy a almacenar una bodega llenita de gusano. ¿Cuándo le permitió coger una doble ración? El viernes en la tarde para guardar para el sábado. ¿Sí? Dios de pactos. Dios mandó y Dios hará con nosotros. Amén. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Puedo decirles. Mire, en Éxodo 16 vemos que este pueblo le llamó al pan que descendió del cielo, le llamó maná. Y así mismo, hermanos queridos, tomen en cuenta esto. Usted dirá de pronto, ¿por qué será que el Señor no le hizo llover las codornices, las carnes? Así también no le hizo llover el pan, el pan cocinadito. Porque esto tenía una tipología muy preciosa. ¿Qué es lo que pasó? El Señor le manda la semilla, la materia prima, al pueblo de Israel para que muela ese pan. Para que la mano del hombre muela la semilla. ¿Tipificando qué? Que así como el hombre molió el pan que descendió del cielo, así mismo el hombre iba a moler las carnes de mi Señor Jesús. ¿Sí? Eso tipificaba. Entonces, ¿por qué no le dio el pan radical? Porque ya estaba tipificado. Que así como el maná iba a ser molido, ¿sí? ¿Y qué era el maná? Era el pan. Así mismo como el pan que descendió del cielo iba a ser molido por la mano del hombre, así mismo pasó. Entonces esa es la tipología que representa el hecho de que haya descendido la semilla y no el pan radical. ¿Sí? ¿Y qué pasó? A ese pan también lo miraron con desprecio. ¿Qué es esto? Le dijeron. Y cuando Jesús vino a la tierra también lo rechazaron. Dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pues. Lo mismo, lo despreciaron, fue maltratado, disfigurado, como dice en el libro de Isaías 53. Amén. Entonces, miren, amados hermanos, todo lo que el Señor nos muestra a nosotros. Gloria al Señor Jesús.
Dios le prometió al pueblo pan, no maná. Solo que Él le dio la materia prima, ¿verdad? Y ellos tenían que cocinarlo. Asimismo el Señor nos dio el Salvador y nosotros tenemos que recibirlo, pues. Ahora está el pan que descendió del cielo entre nosotros, entre el mundo entero. ¿Y qué es lo que le resta al ser humano? Recibir ese pan, aceptarlo, comer de ese pan para que no tengan hambre nunca más en su vida. El mismo desprecio que le hicieron al pan en el cielo, en el desierto, le hicieron al pan de vida que descendió del cielo. Vamos a ver Juan 6:32, por favor. Libro de Juan 6:32. Mire lo que dice la palabra del Señor. Y Jesús le dijo, de cierto digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Hablando de lo que pasó aquí. Moisés les dio el pan del cielo, pero mi Padre les da el verdadero pan, porque Jesús es el pan que descendió del cielo. Amén. Entonces todo lo que vemos que pasó en Hechos 16 se plasma acá, hermano, y pasó igual. Este es el pan de la redención. Juan 6:51. Ahora Jesús es ese pan del cielo, el que come de él vivirá para siempre. Vamos a ver Juan 6:51. Juan 6:51. Mire lo que dice la palabra del Señor. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Hermanos, en aquellos tiempos de Jesús, los judíos no pudieron entender eso. Fue demasiado fuerte. Tanto es así que se les fueron todos aquellos 5,000 que andaban caminando detrás de él. Y le dijeron que era dura esta palabra para entenderla, porque no se las ha sido revelada. El Señor es el pan, también es el pan de vida eterna. Mire, Juan 6:40, ahí mismo. El Señor es el pan de la vida eterna, mire. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Entonces Jesucristo también es la vida eterna, porque Él fue el que murió para darnos a nosotros vida y vida en abundancia. Y finalmente, hermano, habiendo mucho más que decirles al respecto, es el mismo pan de la comunión. En 1 Corintios 10, versos 16 y 17. 1 Corintios 10, 16 y 17. Miren lo que dice la palabra del Señor. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne, que los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. A ver, vamos desde 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, pregunta Pablo. No es la comunión de sangre de Cristo. El pan que partimos, pregunta Pablo, no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Entonces, este pan que representa también la comunión. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, Cristo es uno solo, y la iglesia de Cristo también es uno solo. Aunque seamos diferentes miembros, el cuerpo es uno solo. Todos estamos constituidos por diferentes, ¿verdad? Pero somos un solo cuerpo en la comunión con Cristo. Siendo Cristo, ¿qué? La cabeza de la iglesia. Amén. Entonces, amados hermanos, hemos entendido hasta aquí nosotros lo que significan los panes. Tenemos 3 panes.
¿Qué representa al primer pan? El segundo pan. ¿Y cuál es la particularidad del primero y segundo y el último pan? ¿Y el intermedio? Representa al cuerpo de Jesús. Y este pan fue el que el Señor sacó de medio y lo partió y nos dio de comer. Y nosotros ahí mismo en la institución de la mesa comenzamos a partirlo y a repartir su cuerpo que fue dado por nosotros. Entonces usted se da cuenta que el Señor dijo, el Señor quiso alimentar a su pueblo con el pan del cielo desde el tiempo de los éxodos. Dice que le hizo llover pan y en vez de alegrarse dijeron, ¿qué es esto? ¿Verdad? Y lo dejaron con maná, ¿con qué es esto? O sea, prácticamente hubo un reproche, ¿verdad? Y en el Nuevo Testamento vemos, resumido ya, que cuando el Señor le habla a ellos, en el capítulo 6 de Juan, cuando le habla a ellos del pan, se enojan tanto, ¿verdad? Que no podían asimilar que cómo me voy a comer el cuerpo de Jesús. Tantos así que los 5,000 que lo seguían se le fueron. Y el Señor le dijo, a los apóstoles estaban también asustados, ¿y ustedes también quieren irse? Y Pedro le fue revelado y dijo, Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Y continuaron con el maestro, o sea que quedó Jesús con los 12 por ese momento. Y el resto se le fueron. ¿Por qué? Porque le estaba diciendo que él era el pan de vida. Así que el pan, hermanos amados, también cuando nosotros lo cenamos, pues tenemos que tener mucha reverencia, creyendo, ¿verdad?, que esto representa al cuerpo de Cristo que fue entregado por nosotros. Amén. Gloria al Señor Jesús. Yo le agradezco por las Biblias. Hermanos, 5 minutitos si tienen alguna pregunta. Caso contrario, yo les voy a dar la última enseñanza con respecto al lavado de los pies. Díganme, ¿alguien me ha preguntado algo? ¿Estamos claros? Correcto. Gracias al Señor por eso. Y con esta última plenaria, que la vamos a hacer seguida por cuestión de tiempo, vamos a hablar acerca del lavamiento de los pies. Y aquí, hermanos queridos, en el lavamiento de los pies, vamos a ver por lo menos cuatro fundamentos o principios que el Señor nos dejó a nosotros. Y más allá que principios y fundamentos, hermanos, al hacer esto, se va a activar lo que dice el Señor ahí. Si usted está falta de amor, se va a activar el amor. Si usted está a falta de servicio en la obra, se va a activar el servicio. Si usted está a falta de humildad, se va a activar la humildad. Amén. Porque todas estas tipologías no son más que cosas proféticas que el Señor nos dejó. Y si nos dijo que la hagamos, no es porque le pareció, le dio la gana. Queríamos que hacerla, ¿por qué? Porque eso trae bendición a la iglesia. Eso trae bendición al pueblo del Señor. Mire, vámonos por favor al libro de Juan capítulo 13. Y vamos a leer la palabra del Señor del verso 4 al 17. Juan 13, del 4 al 17. Leemos. Se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro, vino el Señor a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies a mí? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavares, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo los pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado
no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía que le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa. Así que después que le lavó los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Preguntó. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, dijo el Señor, pues si yo, el Señor y el maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavarlos los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Bendito sea el Señor. Jesús, hermano querido, estando sentado en la mesa, celebrando la cena pascual, bebiendo la tercera copa, el Señor dejó su copa ahí, se levantó de la mesa, cogió una toalla y se la ciñó, cogió un lebrillo, más bien una lavacarita, un balde, algo, ¿verdad? Y comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Y sabe que esto, a nosotros, hermanos, como les dije, nos deja no menos de 4 enseñanzas profundas que el Señor hizo con nosotros, para sus discípulos y para nosotros también. ¿Saben por qué le digo que para nosotros también? El Señor Jesús en el capítulo, no sé si me equivoco la cita, pero 17 de Juan, les dijo, yo no oro solamente por ustedes, sino también oro por los que han de creer en la palabra que ustedes le van a llevar. Amén. Entonces, esto, hermano, es para nosotros también. Y por lo menos el Señor nos da a nosotros 4 puntos, anótenlo lo que quieran. Cuando nosotros lavamos los pies los unos a los otros, pasa lo siguiente. En primer lugar, 1, símbolo de limpieza espiritual. Punto 1, símbolo de limpieza espiritual. Punto 2, ejemplo de humildad. 3, lección de un servicio abnegado. Lección de un servicio abnegado. Mire usted el término con lo que se expresa esto. Dice, el primero es un símbolo de limpieza espiritual, símbolo. El segundo, ya no es un símbolo, es un ejemplo de humildad. El tercero, ya no es símbolo ni es ejemplo, sino que es una lección de un servicio abnegado. Y cuarto, ya no es ni símbolo, ni ejemplo, ni lección, sino que es un modelo de perfecto amor. 4 puntos, por lo menos, hermanos, que podemos revisar aquí. Nosotros recreamos estos tiempos. Imaginémonos, hermanos queridos, nosotros a los apóstoles sentados en la mesa, sirviéndose. Y nosotros conocemos, ¿verdad?, el carácter y la cultura de cada uno de los apóstoles. Teníamos un Pedro, pescador, que era bastante violento. Tenemos los publicanos, que eran odiados por los mismos colegas discípulos. Tenemos un Simón el celote, que era un insurgente, era contrario al gobierno romano y a los publicanos. Ese hombre no dudaba en darle la espada a nadie. Tenemos a Juan, tenemos, en fin, muchos apóstoles con diferentes caracteres, ideologías, culturas, etc. Ahora imagínense usted, hermano, que Pedro, que vamos a decir que Mateo el publicano le hubiese dicho, en esos mismos tiempos que Jesús lo hizo, le hubiese dicho a Pedro, Pedro, lávame los pies. ¿Qué se imagina usted que hubiese pasado ahí?
¿Se lo hubiese lavado? No. Pedro no le volaba una oreja sino las dos. ¿Sabe por qué? Porque la cultura judía sabía perfectamente que ese trabajo de lavar los pies era para los esclavos, para los sirvientes de la peor jerarquía. Iba llegando usted a visitar una casa y corría el sirviente a lavar los pies. Entonces, hermano, yo lo dudo mucho que Pedro hubiese aceptado antes de que el Señor lo hubiese hecho y haya dejado este ejemplo, haberle lavado los pies a Mateo el publicano. Yo lo dudo. Más probable era que Pedro hubiese asesinado a Mateo, porque era humillar, porque era un trabajo humillante para los empleados de peor categoría de una casa, la más baja. Pero Jesús lo hizo. Ahora pregunto, si Jesús ahí mismo le hubiese pedido a uno de ellos, lávame los pies, ¿se lo hubiesen lavado? ¿Perdón? No, dije antes, no después. ¿Usted cree que si Jesús le hubiese dicho, Pedro, lávame los pies, se lo hubiese lavado? Bueno, yo pienso que sí. Yo pienso que sí, porque le iban a decir, sí, te lavamos los pies porque tú eres el maestro. Porque a Pedro ya se le había sido revelado. ¿Sí? Cuando le dijo, el Señor le dijo, ustedes también se quieren ir, y el Señor, ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Y aquí mismo el Señor más adelante lo confronta, ¿verdad? Lo confronta. Y le dice el Señor a Pedro, bueno, terminemos con otro. Entonces, mire usted lo que el Señor Jesús hizo. Para ese tiempo, para esa época, es algo loco. Rompió todo esquema, rompió toda cultura. Se levantó de la cena, sirvió en la cena, sirvió lavándole los pies, enseñándole a ellos, ¿verdad? Enseñándole todas estas cosas. ¿Sí? Pero él lavó los pies. No le importó. Ahora, así de contradictorio fue en estos tiempos. Y hoy en día no se lo practica en parte por la misma razón y por el mismo desconocimiento, a pesar de estar escrito. Hoy en día, hermanos, casi no se hace lavamiento de pies en la iglesia. Una, porque yo que le voy a lavar los pies a ese fulano. Y dos, porque no se nos ha explicado esto y ni a mí tampoco me ha importado entenderlo. Pero el Señor Jesús no dijo, háganlo si que quieren, dijo, lávense los unos a los otros, punto. Dio una orden, así como dio orden de bautizarse, de tomar la Santa Cena, también ordena que nos lavemos los pies los unos a los otros, porque al hacer esto yo les estoy diciendo que hay bendición, y lo vamos a ver a la luz de la palabra de Dios. Ahora bien, miren, cuando el Señor Jesús le dice a Pedro, ven para lavarte los pies, Pedro se niega. ¿Y por qué se niega Pedro? Porque Pedro conocía, pues, que ese trabajo era para la gente y Pedro sabía quién era Jesús. Entonces Pedro no es por desobediente, sino que Pedro no le cabía en su mente, ¿cómo el maestro me va a lavar a mí los pies? Y le digo, Señor, tú no me vas a lavar los pies a mí. Tanto así que el Señor tiene que insistirle, ¿verdad? Le dice, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. ¿Cuándo lo va a entender? Ahora, pues. Después. Ahora nosotros tenemos que entenderlo. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavares los pies, no tendrás parte conmigo. Al escuchar esto, Pedro, conociendo la bendición que se iba a perder, le dijo, Señor, no solamente me lave el pie, lávame las manitos y lávame la cabeza, porque prácticamente eso simboliza un baño judío. Los árabes, a la escasez del agua, manito, cabecita, piecito y a dormir.
Entonces Pedro estaba pidiendo prácticamente, báñame, Señor. Y el Señor le contesta y le dice, no, Pedro, el que está lavado no necesita lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. O sea, ¿qué es lo que le dice el Señor? A ver, Pedro, en realidad, cuando te llamé, tú ya fuiste lavado, porque la sangre del Cordero bendita, la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo, ya te ha lavado, ya te ha limpiado. En el momento que nosotros nos convertimos, somos lavados, somos limpiados, somos purificados. Pero lo que el Señor le está enseñando a Pedro y a sus discípulos es que cada día nosotros tenemos que llegar delante de su presencia a lavarnos los pecados diarios. El Señor, Pedro quería que lo vaya otra vez, no, si ya te santifiqué, ya estás santificado, ya eres un santo, eres un apartado para Dios. Pero diariamente nosotros tenemos que ir delante de la cruz a limpiarnos los pecados. Es lo que el Señor le estaba enseñando a este pueblo. Pero claro, Pedro no lo entendía. Por eso el Señor le dijo, Pedro, tranquilo, que esto no lo puedes entender ahora, pero después lo va a entender. ¿Por qué? Cuando venga el Espíritu Santo, aquel que guía toda verdad, toda justicia, aquel que nos reacuye, entonces ahí lo íbamos a entender. Y es lo que está pasando ahora. Ahora lo estamos entendiendo porque el Espíritu Santo de Dios nos lo está enseñando. Amén. Gloria al Señor Jesús. Mire, el primer punto, el símbolo de limpieza espiritual. Filipenses 3, del 12 al 14. Filipenses 12, 13 al 14. Filipenses 3, 12, 13, 14. Veamos. Dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. ¿Qué hace Pablo? Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Entonces, hermanos, este es un símbolo de limpieza espiritual. Todos necesitamos diariamente ir a la presencia del Señor para pedirle perdón por nuestros pecados. Y eso es lo que Jesús le estaba diciendo a Pedro. Ya estaba lavado, pero necesitaba lavarse los pies cada día. Pablo, convertido y entrenado, instruido por Jesús, dice, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, yo prosigo, dice, consagrándose para el Señor, limpiándose para el Señor. Pablo mismo, ¿cuánto más nosotros, hermanos queridos? Necesitamos nosotros. Entonces, lavarnos los pies tiene un símbolo, una simbología de ¿qué? De limpieza espiritual. Ahora, veamos el segundo ejemplo. Es un ejemplo de humildad. Miren lo que Jesús hizo aquí mismo. En Lucas capítulo 22 mismo en cuanto a la cena. ¿Qué hizo el Señor? Él se levantó de la mesa y Él fue el mismo el que sirvió el pan, ¿verdad? Y dio el vino. Y él era el invitado especial, era el anfitrión. Pero sin embargo, Él se levantó y sirvió. Y estando sentado en la mesa, cuando bebió la tercera copa, aquí en Lucas, en Juan acabamos de leer, ¿verdad? ¿Qué leímos en Juan? Que el Señor se levantó de la mesa, tomó Él su toalla, ¿verdad? Se la ciñó y Él mismo comenzó a lavarle los pies a sus discípulos. Entonces, amados hermanos, mire, el Señor nos enseñó tan claro a nosotros que el mayor debe servir al menor. Entonces, este ejemplo de humildad tenemos que tenerlo todos los hijos de Dios. Tenemos que ser humildes.
Y cuando hacemos nosotros este acto simbólico de lavamiento de pie, se nos está activando a nosotros la humildad. Nosotros creemos en activación, en actos proféticos, pues no hay más actos proféticos más interesante que este. Lava los pies a tu hermano, creyendo en lo que el Señor ha escrito en su palabra. Entonces se va a activar esa palabra, se va a hacer luz, se va a hacer verdad. Amén. Tercera lección. Lección de un servicio abnegado. Mire, Jesús quería enseñarle hasta lo sumo, hasta lo último a sus discípulos, a que aprendan a servir. Y para eso el Señor tuvo que humillarse hasta lo sumo, ¿verdad? Para que su pueblo entendiese la importancia de servir. Porque el servir trae bendición. ¿Cuántos lo creen? La viuda de Sarepta, ¿verdad? Que le dio de comer a Elías el último poquito de harina y aceite que le quedaba. ¿Qué pasó con ella luego que obedeció a la voz de Dios? Porque Dios ya le había hablado y le había dicho, mira, va a ir fulano y dale de comer. Pero cuando Elías le pidió, le dijo, no, solo tengo esto para comerme con mi hijo y dejarme morir. Y Elías le insistió, le dijo, no, sino que dame a mí primero. Y después que le dio, dice que se llenaron las vasijas de aceite, la artesa de pasar se llenó de harina y tuvo por largos días alimento. Amén. ¿Pero qué hizo ella? Servirle primero. Otra mujer que nos deja enseñanza también, aquella tsunamita, dice que el loco Eliseo pasaba por ahí siempre, hombre lleno de Dios, y dijo, esposo, hagámosle una habitación a Eliseo, porque ella sabía a quién era que le iba a servir. Y Eliseo le trajo bendición, no había podido tener hijos, y le dio hijos, aunque después sabemos lo que pasó, pero fue para que Dios se glorifique. Entonces mire usted la bendición de servir. El servicio en la obra del Señor trae bendición. Bendición. Y en cuarto punto, dice que este es un modelo de perfecto amor. ¿Por qué? Cuando nosotros le lavamos los pies a un hermano, yo estoy expresándole mi amor. Jesús le lavó los pies a sus discípulos en amor. Entonces, cuando nosotros lavamos los pies, también se activa ese amor. Pero más allá de que se active ese amor, se rompen cadenas, ataduras, divisiones, murallas. Se rompen, hermanos queridos, muchas cosas. Porque si hay un hermano que tiene algo en contra de su hermano y le lava los pies, se activa la palabra. Y ese amor que usted está falto con su hermano, a lavarle los pies, se va a activar. Porque es palabra de Dios, es enseñanza de parte del Señor. Lávale los pies a tu hermano, aún en reverencia. Aunque tú tengas un corazón tan limpio y tan sano, por lo menos, pastor, le lavo los pies. O hermana, venga aquel día, yo le lavo los pies, hermano. En reverencia, en amor, en humildad. Para que si tienes amor, tengas mayor amor todavía. Amén. Miren lo que está escrito en 1 de Juan 4:8. 1 de Juan. Sígueme con la Biblia, hermanos. 1 de Juan 4:8. Dice la Escritura: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea que si usted está falta de amor, hermano, usted no ha conocido a Dios. Porque Dios es amor. Entonces, ¿cuál es la esencia de Dios? Y si usted tiene la esencia y es hijo de Dios, tiene que tener amor. Entonces, por medio de este acto profético, hermano, de lavarle los pies a su hermano, se va a activar el amor. Ahí mismo en Juan 4:7, mire lo que dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Si usted ama, usted es nacido de Dios. Amén. Y conoce a Dios. Si usted no ama, no conoce a Dios. Usted puede decir que usted ama a Dios, pero si no ama a su hermano,
usted no ha conocido a Dios. Y el Señor Jesús, en una ocasión le preguntaron en el libro de Marcos, capítulo 12, versos 30 y 31, le preguntaron a él cuál es el primer gran mandamiento. Y el Señor dijo: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Pero yo les voy a dar un segundo mandamiento que es, ¿qué dijo que era? Amarás a tu prójimo como a Pero dijo que era semejante, un mandamiento semejante que amar a Dios, un mandamiento semejante, o sea, igual. Amarás a Jehová tu Dios como a ti mismo. Y en otro evangelio dice: amarás a Jehová tu Dios como Cristo amó a la iglesia. ¿Y cómo la amó Cristo a la iglesia? Hasta llegar a la muerte y muerte de cruz. Y este mandamiento, ¿verdad? Dice que sustituye o reemplaza todos los demás mandamientos excepto el primer mandamiento. ¿Por qué? Porque el amor, por medio del amor, si yo amo, yo no voy a codiciar a la mujer de mi prójimo ni lo que tiene mi prójimo. Si yo amo, yo no voy a asesinar. Si yo amo, yo no voy a robar. ¿Sí o no? Entonces el amor es importante para Dios. Y lo pone así tan fuerte que es semejante, es igual al primer mandamiento, que amar a Dios. Dios lo dice por medio de Juan, primera carta de Juan, que el que no ama a su prójimo no conoce a Dios. Y el que odia a su hermano es un asesino, un homicida. Entonces, para nosotros, amados hermanos, decir que amamos a Dios, primero tenemos que amar al hermano, que lo veo, ante a Dios que no lo veo. Y esa es una cláusula que hay. ¿Quieres llegar a mí? Ama a tu hermano. Cristo murió en una cruz, una asta vertical y una asta horizontal, ¿no? La vertical representa la comunión con Dios, pero el asta horizontal, la comunión entre todos nosotros. Amén. Y para llegar a Dios, primero tiene que haber buena comunión y amor entre nosotros. Entonces, hermanos queridos, el lavamiento de pies activa en nosotros, escuche bien, en primer lugar, simboliza cada vez que yo me lavo los pies, la limpieza espiritual. En segundo lugar, se activa la humildad en mí. En tercer lugar, hay una lección tan poderosa de servir. Y en cuarto lugar, hermano, este es un perfecto modelo de amor. Se activa el amor en usted, en mí, cuando lavamos los pies, entendiendo a la luz de la palabra del Señor lo que significa lavar los pies. Ahora usted dirá, hermano, pero no, esto de lavarse los pies si no me cuadra. Cualquier cosa, hagamos la cena, hagamos todo lo que usted quiera, pero eso de lavar pies no va conmigo. Yo no estoy para ese tipo de juego. Pero yo le repito que esto es palabra de Dios. Y le confirmo a la luz de la palabra del Señor que no es un si que quieres, no es un hazlo si que te da la gana. Miren lo que dice el Señor en Juan 13, enseñándole el Señor a sus discípulos. 13, verso 14. Miren lo que dice el Señor. Pues si yo, el Señor y el Maestro, imagínense cómo se expresa Jesús. Si yo, el Señor y el Maestro, reconociendo que Él es grande, pero reconociendo su humildad y que nos enseñó a nosotros, pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros, ustedes, también debéis lavar los pies los unos a los otros. No está diciendo si es que quiere, está dando un mandamiento: lávense los pies los unos a los otros, porque ahí hay bendición, ahí hay limpieza espiritual, ahí se activa la humildad, ahí se va a activar un servicio abnegado por la obra del Señor, por servir al prójimo, y ahí se va a activar el amor entre nosotros. Entonces, y el Señor sigue enfatizando en la obligación de hacerlo. Verso 15:
porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Entonces el Señor nos dio el ejemplo y nosotros tenemos que hacer como Él hizo. En el verso 17 termina lanzando una bendición para todo aquel que recibió esta palabra y dice: si sabéis estas cosas, bienaventurado seréis si la hiciereis. ¿Cuántos quieren ser bienaventurados? Amén. Si queremos ser bienaventurados, tenemos que hacer la voluntad del Padre que está en los cielos. Amén. Y la voluntad de Dios, de acuerdo a lo que hemos predicado en esta mañana y tarde, es, hermanos queridos, que cambie, ¿verdad?, esa estructura vieja que traemos de vivir la santa cena del Señor, y que hagamos como el Señor manda. ¿Qué es lo que el Señor quiere? ¿Qué es lo que el Señor demanda? Que cenemos dignamente, sin ningún pecado que nos condene o que seamos sujetos de muerte, de enfermedad, de enfriamiento, de comer maldición. De que cenemos dignamente, de que partamos el pan y nos sirvamos el vino dignamente, pero que también nos sirvamos en una mesa donde hay bendición, donde Dios se manifiesta con su pueblo, donde Él se alegra y nosotros nos alegramos. Hermanos, que nos lavemos los pies los unos a los otros en bendición, pero también en obediencia, porque el Señor sabe que en esto hay bendición. Que cuando yo lavo los pies, ¿verdad?, espiritualmente me estoy limpiando. Que cuando lavo los pies o me los lava, ¿verdad?, se está activando. ¿Qué se está activando? Un servicio abnegado para servir. Se me activa la humildad que debo de tener. Y finalmente, hermanos, el amor. Jesús amó tanto a sus discípulos que no le importó hacerse como cualquier siervo para demostrarles amor, lavarles sus pies, limpiarlos una vez más, servirles una vez más. Así que nosotros, como discípulos de Cristo, aprendices, estudiantes de Cristo, debemos hacer lo que el Maestro hizo. Así que, amados hermanos, yo espero en el Señor que esta palabra haya sido de bendición para la iglesia y que la pongamos por obra. ¿Sí? De pronto ustedes estarán pensando, bueno, pero ¿y qué vamos a hacer todos los meses? No sé acá cuánto ustedes celebran cena. Todos los meses vamos a hacer banquete. Pues no está en la obligación, pueden seguir con el pan y el vino, pero sí por lo menos deberían preocuparse, por lo menos una vez al año, hacer esta fiesta preciosa con cena, con todo lo completo, delante del Señor, con lavado de pies, y hacerlo cada año en obediencia al Señor. Y ahora, si ustedes tienen la capacidad, y ustedes como ancianos, como ministros de esta casa, se organizan y dicen: Señor, vamos a hacerlo como tú mandas, cada mes, cada 3 meses. Es cuestión de ustedes. El Señor no puso fechas ni límites. ¿Sí? Dijo: haz esto en memoria de mí, cuando ustedes crean conveniente. Así que esto está en sus manos y queda de testimonio delante de Dios. Ninguno de los que estamos acá tendremos justificación delante de Dios cuando Dios nos llame a cuenta y nos pregunte: oye, ¿por qué hiciste así? Pues el Señor les hará acuerdo de uno que estuvo aquí predicándoles aquello, y también de sus pastores, que yo sé que también les han predicado de esto. ¿Sí? Así que, hermanos amados, si hay alguna pregunta que quisieran hacer antes de orar, estamos a tiempo. ¿Hay alguna pregunta? ¿Está todo claro? Estamos claros, ¿verdad? Amén. Amén. Ya después que termine aquí ya me preguntan. ¿Yo? Así que ahorita es la pregunta.